vamos a hablar hoy día de un tema trascendental, muy importante. Y diría yo, porque siempre asistimos a estos momentos históricos jurídicos en los cuales determinados tipos penales se mantienen latentes, ¿no? Digamos que los delitos de corrupción de funcionarios son aquellos donde cual, quieras o no, vamos a tener cierta cuestión de presencia y vigencia, pero también evidentemente hay un tema fundamental y es que así como en su momento en el enriquecimiento ilícito fue aquel tipo penal que marcó una línea, una pauta, hoy en día el delito de lavado de activos, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los tipos penales más recurrentes, pero los cuales evidentemente debemos de tener en consideración nosotros aspectos centrales o fundamentales al momento de desarrollo casuístico, pero también sin duda alguna del desarrollo jurisprudencial. ¿Por qué jurisprudencial? Porque claro, nosotros vemos en cada momento cómo, quieras o no, ha marcado tendencia, cuáles son las tendencias que tenemos en consideración cuando hablamos de ese delito, como les digo, el de lavado de activos. Así que, ¿cuál es nuestro propósito? Vamos a hablar hoy en día de este tipo penal, no solamente de la regulación normativa que tiene en nuestro ordenamiento, sino por demás cuáles han sido o cuáles son las líneas jurisprudenciales que ha definido sobre este tipo penal, las modalidades, cuáles son los factores que hay que tener en consideración, porque claro, hay diversos criterios que siempre debemos de tener en consideración. Vamos a dejar para la última etapa una estación de preguntas. Sin perjuicio de ello, yo les pediría que si tienen preguntas, por favor, las vayan anotando en el chat de este fórum y entonces luego vamos a darles respuesta y poder fluir de la mejor manera en la dinámica de clase. Insisto, es una temática bastante importante. Dicho sea eso, evidentemente en este análisis dogmático y jurisprudencial del delito de lavado de activos y el tratamiento que se le da en nuestro país no es de reciente data, sino también, digamos, dentro del ámbito internacional teníamos o tenemos esta misma perspectiva. Si no, ustedes recuerden básicamente dentro de esa corta historia legislativa que podemos tener en consideración, se remonta a la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o la Convención de Viena de 1988, por el cual se señalaba que este delito, digamos, no es un tipo penal clásico, sino un delito artificial o instrumental, como lo denominaban algunos maestros. Si bien este tipo penal conserva evidentemente esta estructura propia con elementos objetivos y subjetivos que lo distinguen de otros tipos penales, de otros delitos, desde luego, desde su origen, este delito siempre ha sido un tipo penal cuya estructura típica hace referencia a un delito previo que origina que los bienes ilícitos, que justamente son los del delito de lavado de activos. Y de hecho, si ustedes revisan la casación número 3/2010, cuando hace referencia a este delito fuente, dice que el delito fuente es este elemento objetivo del tipo penal y que como tal debe ser abarcado por el dolo y su prueba condiciona a sí mismo su tipicidad. Por esto es que en cierta manera generalizada del delito, esta conceptualización del delito de lavado de activos consiste en que la acción de integrar en el sistema económico legal de bienes ilícitos. Este tipo penal, obviamente, como ustedes saben, está regulado en el decreto legislativo 1106, que es este denominado lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, dado allá en el 2012, que tipifica precisamente el delito con las acciones de convertir, transferir, adquirir, utilizar, guardar, administrar, custodiar, recibir, el ocultar, tener, transportar o el trasladar delitos que ciertamente, o bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito se conoce o debía de presumir. Estos dos términos que vamos a ver a posterior de qué se trata, cuál es la dinámica de esto, y cuya acción, dice en este decreto legislativo 1106, debe haberse realizado con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Vean ustedes lo importante de la estructura de este tipo penal, no es, digamos, una fórmula simple, sino tiene una estructura propiamente dicha que desde luego tiene que cumplirse para que se pueda configurar. Esta estructura, como estamos hablando de este tipo penal, hace referencia entonces como primer componente a un delito previo que justamente es el que se considera
ha originado que los bienes que son objeto del delito de lavado de activos, es decir, es aquello que supuestamente luego se lava. La ley nacional lo que establece es que los bienes que son objeto de la acción típica son de origen ilícito. ¿Qué supone esto entonces dentro de esta definición? Que estos bienes se han originado como consecuencia de la comisión de un delito distinto al concreto o al propio en sí del delito de lavado de activos, cuya configuración obviamente en este contexto se está analizando. Por eso es que, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se suele establecer o definir que la estructura típica del lavado de activos presupone, como primer componente de lo que estamos conversando, es este delito fuente. Claro, por tanto, en este sentido, la norma penal exige como elemento del tipo objetivo que los bienes que el autor blanquea sean de origen delictivo, ¿no? Claro que es supuestamente lo que estás lavando, entonces necesitas este origen delictivo, origen ilícito. Por lo que para la configuración de este delito en un caso concreto, se requerirá probar fehacientemente, por lo general mediante prueba indiciaria, que es por lo que común suele ocurrir, y lo vamos a ver también, que los bienes tienen origen en un delito previo, definido y concreto. Vamos a hablar desde luego de la autonomía de este delito, sin embargo, es momento de tenerlo en consideración. Vamos a ver de manera muy rápida algunos aspectos de carácter criminológicos sobre el delito de lavado de activos, ¿no? Y claro, nosotros sabemos que la lucha en este sentido contra el blanqueo, denominado aquí delito de lavado de capitales o de activos, y la absorción de los beneficios del delito a través de determinadas figuras jurídicas como el decomiso, constituyen los dos elementos básicos de la actual estrategia de control propiamente dentro de un escenario concreto de lo que conocemos como criminalidad organizada a nivel internacional. Esta estrategia de factor o de carácter criminológico ha ido adquiriendo determinado carácter fundamentalmente preventivo. Se marca un doble objetivo básico que ya no solo consiste en la persecución orientada al castigo del autor como estrategia clásica de carácter represivo, ¿no? Al contrario, hay que decirlo que este hecho o el hecho de que el autor de este tipo de delitos sea generalmente una pieza fácilmente reemplazable dentro de la estructura criminal estable ha llevado a que político-criminalmente la persecución del autor haya pasado a un segundo plano. Dentro de esto y de lo que estamos conversando, el elemento dominante y que algunos, o digamos la mayor parte, consideran como una herramienta verdaderamente eficaz en la lucha contra el combate, tiene carácter eminentemente preventivo y consiste desde luego en la persecución de las ganancias que se obtienen a través de la comisión de hechos delictivos que constituye este centro de carácter neurálgico de las organizaciones criminales, ¿no? Obviamente, como se ha señalado en la doctrina, el blanqueo del capital de origen delictivo, que además generalmente se nutre con las entregas de dinero en efectivo, digamos, por citar algunos de estos ejemplos, no solo constituye un problema logístico de importancia, sino que posiblemente sea el único punto débil de la organización criminal dentro de esta estructura, como le digo, de algunos puntos que se tienen que ver en consideración. Las investigaciones que se desarrollan en el ámbito del sistema financiero dentro de la lucha contra el blanqueo de capitales con miras a privar organizaciones criminales en sus recursos económicos y su, digamos, esta capital empresarial, tienen por objetivo además descubrir las estructuras organizativas internas e identificar a otros posibles partícipes a ser posibles de niveles de digamos jerárquicos superiores. Al mismo tiempo, desde luego, se pretende prevenir la planificación de otros futuros delitos. Hablemos, ya yendo al centro de todo este tema, el proceso de lavado de activos. Y esta es una cuestión fundamental porque luego es lo que muchas veces vamos a cuestionar o digamos, se va a cuestionar cuando tenemos que analizar esta definición de los tipos penales. Hay consenso, desde luego, en la doctrina y de la línea jurisprudencial de reciente data de la Corte Suprema, al señalar que el delito de lavado de activos se trata de un delito proceso, ¿no? De un proceso. Algunos lo denominan delito proceso, de un proceso en sí. Es decir, que a diferencia de la mayoría de los tipos penales, este no se da en un solo momento, sino que su ejecución se realiza a través de sucesos o series de etapas concatenadas entre sí, desde luego, y que la primera etapa se le denomina colocación, a la segunda intercalación y a la tercera integración. Se ha dicho muchísimo de cada una de estas etapas, hemos analizado, hemos estudiado, hemos leído muchísimo y
cada vez hacemos, cuando discutimos la configuración de ese tipo penal de lavado de activos, siempre vamos a encontrar de la mano de la jurisprudencia, la doctrina, esos tres elementos, ¿no? A tener en consideración: la colocación, la intercalación y la integración. Claro, y entonces conviene precisar a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos referencia a estas cuestiones, ¿no? ¿A qué estamos refiriendo, por ejemplo, con colocación dentro de este esquema? La etapa de colocación, también conocida luego como la fase del prelavado, o la fase inicial, la fase primigenia, la fase incipiente, como sea, o de recolección de los bienes o del dinero en efectivo, ¿no? De esa manera, más o menos, solemos denominarla, conocerla, para que puedan tener un enfoque primario o básico de este aspecto, ¿no? La colocación, que es esta primera etapa, también conocida como una etapa que para algunos es el prelavado, es la fase inicial o de recolección de bienes o del dinero en efectivo. El objetivo consiste en introducir los bienes ilegales en el sistema financiero sin llamar la atención de determinadas instituciones a cargo de este control, instituciones financieras o cualquier tipo de otra autoridad. Y hay que tener en cuenta que en esta etapa mayormente se realizan, a manera de ejemplo, entre otras acciones, por ejemplo, utilizar determinadas entidades de carácter empresarial, por lo visto que por la naturaleza del negocio en sí, reciben grandes cantidades en efectivo. Depositar el dinero en efectivo en diversas cuentas bancarias, por ejemplo, o convertirlos en mercancías con un valor de fácil realización en esta línea. Transformar el dinero en efectivo, en cheques de viaje, en otro tipo de instrumentos negociables a través de bancos y entidades financieras. Y desde luego el envío de grandes cantidades de dinero a emplazamiento de gran actividad comercial, por ejemplo, donde el volumen de los fondos pudiera pasar desapercibido. Como dice el profesor Alonso Peña Cabrera, refiriéndose a esta configuración, menciona que la fase de colocación consiste en desprenderse materialmente de fuertes sumas de dinero de procedencia ilícita sin ocultar aún la identidad de los titulares, y que es la etapa propiamente en que los delincuentes se deshacen, dice el profesor Peña Cabrera, de fácilmente del efectivo correspondiente a las ganancias resultantes de actividades de carácter ilegal o ilícito, ¿no? Entonces, en esta etapa propiamente está constituida por la colocación de grandes cantidades de dinero, entonces, en metálico a través de establecimientos financieros nacionales o el traslado de dinero al extranjero, principalmente los denominados países fiscales o los centros financieros, como habla el profesor Fidel Mendoza en esta línea, ¿no? Quien es uno de los que ha desarrollado, digamos, bastante el análisis de este tipo penal. Ahora, en esta etapa, obviamente, se puede ejecutarse en instituciones financieras, como decíamos, tradicionales y no tradicionales, ¿no? Claro, dentro de esto hay toda una categoría, y lo resalta precisamente Fidel Mendoza en esta línea donde debe de tomarse en consideración. Y él habla, por ejemplo, de instituciones financieras tradicionales y de instituciones financieras no tradicionales. Respecto a la primera, es decir, las tradicionales, dice, que se realizan depósitos en forma fraccionada con el dinero de origen delictivo. Es decir, con esta modalidad se busca entonces evadir las obligaciones de control o comunicación a través de la técnica conocida como el pituflaje, la división o fracción de una gran cantidad de dinero de origen delictivo en pequeñas cantidades. En segunda línea, le hace referencia a estas instituciones financieras no tradicionales, ¿no? Dicen que no están sometidas a un control en estricto, ¿no? Y pudiera hacerse referencia, por ejemplo, a estas casas de empeño, a estos agentes de seguro, de bolsa, casinos, los servicios de cambio de divisas, entre otros. Y otra modalidad, se destaca también aquí, es el de la compra en efectivo de bienes, es decir, vehículos, coches, yates, determinados productos que evidentemente pudieran parecer lujosos, con dinero de origen delictivo. Eso en cuanto a la primera fase, que es esta fase de colocación. La segunda fase es la denominada fase de intercalación. Claro, y cuando nos referimos a esta segunda etapa, esta segunda fase de intercalación de lavado de activos, como su nombre lo indica, consiste precisamente ya en ocultar el origen de los bienes de origen, como lo habíamos mencionado antes, de carácter ilícito, mediante que
precisamente mediante la realización de determinadas, o no, numerosas y sucesivas operaciones financieras o comerciales, utilizando los bienes transformados o adquiridos durante la primera etapa a la que hacíamos referencia anteriormente. Esto es, adquiridos durante la primera etapa denominada de colocación. Es decir, el lavador busca aquí confundir a través de las distintas transacciones del sistema financiero, separando los ingresos de origen ilícito de su fuente con el objetivo de burlar determinados controles, como por ejemplo los de auditoría, y alcanzar anonimato, como bien lo señala el profesor James Reategui sobre este punto, cuando hace referencia a la fase de intercalación. En lo esencial, lo que consiste es precisamente en dificultar el regreso contable, es el origen de los fondos, por la multiplicación de determinadas y sucesivas transacciones en esta línea. También en esta etapa de intercalación tienen lugar cuantiosas, sucesivas y rápidas transferencias que hoy en día, digamos, dentro de toda esta era tecnológica que estamos asistiendo, o de transferencias electrónicas de dinero, colocando en un país a otro, contando generalmente para ello con este aval cómplice, o pudiera ser negligente, de las unidades de intermediación financiera. Hay que anotar aquí un aspecto central, o como nota característica fundamental de esta fase del proceso de lavado de activos, es la, pudiéramos decir, la matizada, exagerada, empleando algún término, diversidad de las operaciones que se realizan, así como la vertiginosa velocidad que se imprime en las transferencias que se ejecutan. Los métodos más empleados del proceso de intercalación o ensombrecimiento, como lo mencionó el profesor Mendoza, son, primer lugar, hace referencia a él y con muy buen criterio en este análisis, la creación de un rastro documental falso que oculte la fuente verdadera, dice, ¿no? En segundo lugar, la conversión de dinero en instrumentos financieros, es decir, una vez colocados los capitales de origen delictivo en instituciones bancarias o instituciones financieras de carácter, a las que hacíamos referencia antes, ¿no? Por ejemplo, de carácter no tradicional, el lavador se convierte en instrumentos financieros de cheques de viaje, órdenes de pago, bonos, acciones, entre otros. Cita el profesor Mendoza también en este punto las transferencias electrónicas de fondo como un método más frecuente, que es al que él hace referencia aquí, y la adquisición de bienes con dinero en efectivo y posterior venta o permuta. Esto es en cuanto a la segunda fase a la que estamos haciendo mención, que es esta fase denominada la fase de intercalación, ¿no? Que como su nombre lo indica, insistimos, consiste precisamente ya en ocultar el origen de los bienes ilícitos mediante la realización de estas operaciones financieras o comerciales, ¿no? Ahora, vayamos a la tercera fase, que es la última dentro de este proceso al cual le hemos denominado, que es la fase de integración. En esta tercera fase de integración concluye el ciclo de lavado de activos, ¿no? Y la integración tiene lugar, y es algo muy importante que no debemos de dejar de lado, tiene lugar con la inserción de los activos ya lavados mediante las etapas precedentes, es decir, de colocación e intercalación en nuevas entidades financieras o inversiones bursátiles de determinadas empresas, por ejemplo, entre otras, o a través de la repatriación al extranjero, así que también hemos visto varias modalidades ahí. Entonces, estos recursos ya blanqueados son aplicados, por ejemplo, en la compra o en el reflotamiento de determinadas empresas de carácter legítimo, o reales o simulados. También, porque no hay que mencionarlo de esta manera, pero que están dotadas de su correspondiente registro contable y tributario. De esta manera, este capital y los bienes originalmente ilegales logran finalmente mezclarse con otros de carácter lícito, obteniendo así esta legitimidad ostensible y verificable frente a cualquier medio o método o procedimiento de control de carácter contable o tributario convencional. De ahí que en esta etapa de intervención directa o indirecta, es lo que aquí ya, digamos, está en cuestión en los puntos de análisis, de investigación, de testaferros, si se acredita, o de acreditación, de acreditada solvencia económica o de reconocido éxito empresarial o profesional, suele ser, digamos, la vía más recurrida, y eso lo vemos en las investigaciones en esta operación de integración, ¿no? Como dice Pena Beirona, nos ofrece esta casuística frecuente de estas modalidades, a las cuales un tanto estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la compra-venta de inmuebles, la construcción de empresas, de edificaciones, hoteles,
resource y todo lo demás, los simulacros de operaciones de importaciones y exportaciones, el cobro anticipado de seguros, obtención de créditos simulados mediante la autorización de empresas fantasmas residentes en un paraíso fiscal o un centro de negocios offshore que controlan el secreto bancario y luego se lo prestan a sí mismos, la compra de boletos premiados de lotería y otros sorteos similares, entre otros tantos ejemplos. No estamos diciendo que esta es una lista encapsulada, desde luego que no, que tampoco ahí donde se advierta uno de estos supuestos pudiera ser evidentemente ya producto de la integración del lavado de activos, no, sino que son algunos ejemplos que permiten identificar o que digamos aquellas líneas de investigación que en la práctica suelen presentarse para esos tipos penales. Ahora bien, por tratarse aquí de lo que estamos denominando estos delitos proceso de estructura compleja y de diversidad de operaciones de realización material, hay que tener en consideración entonces que la tipificación penal de los actos y etapas de lavado de activos se ha asimilado a 5 conductas representativas, no descriptivas, hay que entenderlo así desde luego, a las cuales los determinados instrumentos internacionales que hay sobre esta materia y del ordenamiento penal interno de los países suscriptores, que aquellos reconocen con las siguientes nomenclaturas y equivalencias. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, lo vamos a tener en consideración en 3 grupos, pero estamos teniendo en consideración, hay que decirlo así, 5 puntos importantes. Lo primero, los actos de conversión que representan a las operaciones de colocación. Los actos de transferencia que representan las operaciones de intercalación. Y los actos de adquisición, ocultamiento y tenencia que representan las operaciones de integración. Veámoslos de nuevo. Acabamos de ver estas 3 fases de este proceso de lavado de activos. Entonces, de acuerdo a las modalidades o los actos que están normativamente regulados, vamos a dividirlo a qué etapa va. Los actos de conversión van a representar las operaciones de colocación. Los actos de transferencia van a representar las operaciones de intercalación. Y los actos de adquisición, ocultamiento y tenencia son los que representan las operaciones propias de la última de las etapas. Esto es la etapa de integración. Hay que tener en consideración aquí, y es importante señalarlo, que la capacidad dañosa de estas prácticas delictivas y la manifiesta vulnerabilidad de los sectores que se ven inmiscuidas, no involucradas en su aplicación, han sido puestas de manifiesto en distintos estudios criminológicos y económicos que se han registrado como la principal consecuencia negativa del delito de lavado de activos en las siguientes. Primero, evidentemente, la pérdida social de determinados valores éticos, ¿no? Que promueve la corrupción y la violencia. La alteración nociva a la estabilidad económica de los países, que creo yo que es el punto más álgido dentro de todo esto. La merma insensible de la confianza en esas instituciones financieras. El incremento del riesgo país, que va de la mano con ese tema de la estabilidad económica, que puede generar, sin duda alguna, como repercusión dentro de la sociedad de la configuración de esos tipos penales. Y claro, también de la mano de todo esto que estamos conversando, como un factor en esta línea, viene de la mano con la baja notable de la credibilidad en la eficacia de las agencias de cumplimiento de la ley y la administración de justicia, porque todo viene. A pesar de que este decreto legislativo 1249 modificó el 1106, aún así se establece que estas 3 etapas han sido construidas ideográficamente, vale decir, que no pueden ser interpretadas en un sentido literal. Ese es el gran error que a veces en los cuales caemos, ¿no? Pues cada uno de estos representa precisamente las conductas que se realizan en cada una de estas 3 etapas, como la hemos visto, que son colocación, intercalación e integración. Y es importante tenerlas en cuenta. Vamos a pasar de manera muy rápida cuál es el tratamiento que tiene en el derecho internacional. Cuando hablamos del tema del derecho internacional, evidentemente tenemos que partir por lo que está regulado en la Convención de Viena de 1988, ¿no? Creo que cada vez que hacemos mención a este primer instrumento de lucha contra el blanqueo de capitales y cada vez que hacemos referencia a los delitos de lavado de activos, vamos a tener que echar una mirada
obligatoria a la Convención de Viena, ¿no? Que evidentemente constituye esta Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1989, que responde precisamente a su nombre porque fue firmado en Viena, en las que lo que se manifiesta, entre otras, obviamente, a ese momento, y yo creía que es ahora, esta trascendental preocupación de los efectos desestabilizadores que pueden tener los enormes rendimientos financieros que generan las organizaciones delictivas dedicadas a este tráfico de estupefacientes para las actividades comerciales y financieras ilícitas. Para tener una idea, para que podamos tener una idea mínima sobre lo que estamos conversando, sobre las diversas modalidades de realización de la conducta típica básica de este delito de lavado de activos, debe presentarse en atención a la sistematización que este instrumento nacional realizó, como dice el profesor Blanco Cordero, ¿no? Esta convención, en primer lugar, hay dos aspectos a tener en consideración. En primer lugar, la regulación de dos formas de realización del delito de lavado de activos con una, digamos, sancionaría los actos de conversión y transferencia de los lavados de procedencia del delito de tráfico ilícito de drogas, mediante la otra sería lo mismo con los actos de ocultación de estos activos, ¿no? Lo común de ambas figuras es que el autor debía de apuntar a evitar la detección del origen delictivo de los activos y su ubicación, destino y movimiento. Pero en segundo lugar, siguiendo el profesor Blanco Cordero, lo que dice es que la convención recogió la figura de la receptación patrimonial con la que se sancionaría también los actos de tenencia de activos a sabiendas de que procede un delito de tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, lo menciona aquí, la incorporación de esta última figura por los estados partes se dejó al criterio de estos en función de los principios constitucionales y los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico. En suma, se obliga entonces a las partes como delitos a tipificar como tipos penales en su derecho interno, además de un amplio catálogo de conductas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas, en este caso la conversión o transferencia de bienes procedentes de dicho delito, otras conductas que tengan como propósito u objetivo que, precisamente, dificultar o impedir la identificación o localización, así como las conductas que demandan la adquisición, utilización o uso de dichos bienes. Delitos que obviamente se complementan con la criminalización de conductas consistentes en la participación en dichos delitos. Un segundo documento internacional es el Convenio sobre Blanqueo, Detección, Embargo y Confiscación de los Productos del Delito de 1990. Este documento, evidentemente producido 2 años después de la Convención de Viena, hay que tenerlo en cuenta aquí porque en el preámbulo de este convenio se incide en la necesidad de perseguir una política criminal común para proteger a una sociedad de este problema internacional y que dentro de dicha política criminal común se recalca la privación de los delincuentes de los productos de delitos como uno de los métodos más efectivos. En cuanto a las conductas de blanqueo que las partes han de tipificar como delitos penales, que es lo que se establece aquí en su derecho interno, se enumeran conductas que ya venían similares a las expuestas en la Convención de Viena. Por un lado, la conversión o la transmisión de propiedades, por otro, la ocultación o el disfraz de determinadas características de dichos bienes y finalmente la adquisición o posesión o uso de los mismos. Ello se complementaba igualmente con conductas de participación. En el contenido, la diferencia de este convenio respecto al anterior, es decir, con el convenio o la Convención de Viena, radica en que la criminalización de estos delitos ya no se limita a los casos en que los bienes proceden de los delitos de tráfico ilícito de drogas, sino que simplemente se hace referencia a su origen ilícito. El tercer documento de carácter internacional que siempre vamos a tener en consideración cuando desarrollamos estos tipos penales es la Convención de Palermo, ¿no? En el año 2000 se firma en Palermo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ¿no? Que en materia de penalización del blanqueo no introduce ninguna novedad con respecto al convenio del Consejo de Europa. En este sentido, el propósito de este convenio es promover, ¿qué cosa? Precisamente esta cooperación para prevenir y para combatir de la manera más eficaz posible la delincuencia organizada de carácter transnacional. ¿Qué se precisa en este convenio? Que cada Estado tiene que adoptar de conformidad, desde luego, con los principios fundamentales de su derecho interno, determinadas medidas de carácter legislativo y que de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito
cuando se cometan intencionalmente en primer lugar. Dice, miren, ya vamos aterrizando de manera más precisa. La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que esos bienes son producto del delito con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. En segundo lugar, la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad de bienes o de legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. Ahora, con sujeción a estos conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, dentro de lo que estamos conversando, la Convención de Palermo, habría que tener en cuenta dos puntos. Primero, la adquisición, posesión, utilización de bienes a sabiendas en el momento de su recepción, que son producto del delito. Y en segundo lugar, la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a esta concepción, así como la asociación y la confabulación para cometer. El cuarto documento internacional que debemos de tener en consideración es la Convención de Mérida de 2003. Esta convención, también conocida como la Convención de Mérida por haber sido adoptada precisamente en la Ciudad de México en diciembre del año 2003, entró a vigor recién a partir de diciembre del año 2005. ¿Y qué es lo que se pretende? Es integrar a los Estados miembros y sus objetivos, entre otros, son, por ejemplo, que se adopten determinadas medidas para prevenir y combatir de manera más eficaz y eficiente la corrupción, así como el fortalecimiento, obviamente, de las normas que ya existían a este momento para fomentar la cooperación internacional, la asistencia técnica y prevención y la lucha contra la corrupción y, desde luego, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y debida gestión de los asuntos de bienes públicos. Ahora, vamos al tema central. Ya en nuestro país, ¿cómo ha estado y cómo está regulada? ¿Por qué es importante saber el cómo ha estado? Porque evidentemente, tanto cambio normativo, son procesos tan largos, sin duda alguna, hay que saber las modificaciones para saber, ya ustedes bien lo saben, cuál es la norma aplicable a determinado caso en concreto. Así que de manera muy rápida vamos a ver los antecedentes de cómo ha estado regulado para ver luego cómo está regulado hoy en día y cuáles son los elementos que configuran cada uno de la estructura en sí de ese tipo penal. Como antecedente normativo, evidentemente, en ese primer concepto tenemos el decreto legislativo 736, que de noviembre del año 2091, y claro, como mencionamos anteriormente, si ustedes dieron cuenta, ¿cuándo fue la Convención de Viena? 1988, ¿no? Dio inicio formal a esta especie de criminalización internacional del lavado de activos y en nuestro país se ratificó precisamente mediante la resolución legislativa 25352 de septiembre del 91. En este tiempo, nuestro país se encontraba en este proceso de reforma para sustituir, recuerdan ustedes que en el 91 se dieron las reformas del sistema de justicia penal. El Código Penal, el Código Procesal Penal, que solamente ingresó en vigencia 22 artículos, y el Código de Ejecución Penal, ¿no? Bueno, estamos en este proceso de reforma precisamente en el Código Penal para sustituir o reemplazar el Código Penal de 1924, porque luego fue el del 91, por lo cual se aprobó este código, pero este no tipificó el delito de lavado de activos al no tenerse en cuenta a ese momento todavía la Convención de Viena de 1988. Por ese motivo es que recién con la promulgación del decreto legislativo 736 de noviembre del 91 es que se incorporan los artículos 296A y 296B al Código Penal a efectos de tipificar los actos de lavado de dinero como una modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas. Claro, por eso vimos toda esta discurrir normativo internacional, porque nuestro país ha ido respondiendo a esto. Lo de Viena nació precisamente por ese tráfico de estupefacientes. Entonces, la primera regulación que vino a nuestro país a través del decreto legislativo 736 en noviembre del 91 fue precisamente la incorporación de los artículos 296A y 296B de lavado de dinero. Miren ustedes, lavado de dinero, ni siquiera lavado de activos, lavado de dinero, que de eso estaba concentrado, y como una modalidad agravada del delito de tráfico ilícito de drogas, es decir, estaba circunscrito esto. Por su parte, el 296A incluía los actos de conversión, transferencia y ocultamiento de activos originados o derivados, como lo dijimos antes, del tráfico ilícito de drogas,
mientras que en el artículo 296b contemplaba los actos de lavado de activos que se realizarán mediante el sistema de intermediación financiera a través de operaciones de repatriación de capitales. A posterior, en 1992, la ley 25.404 de febrero de ese año, digamos, ya en este año se dejó de ubicar dentro de los delitos contra la salud pública y pasó a regularse dentro del capítulo de los delitos patrimoniales mediante precisamente la promulgación de la ley 25.404 de febrero del 92, incluyendo el delito de lavado de activos como una modalidad agravada del delito de receptación, ubicado, ustedes saben, en el artículo 195 del Código Penal, cuyo texto mencionaba lo siguiente, decía 2. No menor de 6 ni mayor de 15 años y de 180 a 365 días multas e inhabilitación cuando se trate de bienes provenientes de delitos de tráfico ilícito de drogas o terrorismo. No obstante, en 1992, mediante el decreto ley 25.428, el tipo penal de lavado de activos vuelve a ubicarse al capítulo de delitos contra la salud pública, esto es, el tráfico ilícito de drogas, vuelve a situarse como delito precedente. Vean ustedes cómo ha mutado la regulación de este tipo penal. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos actualmente? Vamos a ir esbozando esto ya. La ley 27765 de junio del año 92, evidentemente, hasta antes de la promulgación de esta ley que surge recién en el año 2002, el delito de lavado de activos se encontraba regulado, lo dijimos antes, al interior del Código Penal. Primero, lo vimos, ¿cómo estaba? Como modalidad agravante del delito de lavado de activos, posteriormente como una modalidad agravada de receptación y a posterior, ya con esta ley, como de manera autónoma en la ley penal especial y de una manera más acorde a la realidad criminológica. El primer cambio sustancial que se dio respecto al nomen juris, ahí, con la promulgación de la ley, esta nueva ley que ya se regula de manera autónoma, ya no entra al Código Penal, dejó de denominarse delito de lavado de dinero para denominarse delito de lavado de activos. De esta forma, entonces, no implicaba simple un cambio de nombre. Lo que implicaba aquí, dentro de este contexto, es ampliar el objeto material de este delito, permitiendo que otros bienes jurídicos susceptibles de valoración económica pudieran entonces ser materia de este ilícito, ¿no? Lo cual buscaba, evidentemente, o tenía como este propósito, como este objetivo, ampliar el espectro de conductas abarcadas por este tipo penal. En el artículo primero, si ustedes recordarán de esta regulación, se regulaban los actos de conversión y transferencia, en la cual señalaba lo siguiente. Decía, artículo 1, actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito reconoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multas. Por su parte, en el artículo 2, que regulaba los actos de ocultamiento y tenencia, hacía mención al que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multas. En lo relativo a los actos criminales previos, vean ustedes aquí el legislador los amplió a supuestos delictivos distintos al solo narcotráfico o el denominado en su momento también, aunque no les guste a muchos esa terminología, narcoterrorismo, abarcando en ese momento diferentes delitos como los contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico de menores, la defraudación tributaria, los delitos aduaneros u otros similares que tuviesen como propósito generar ganancias ilegales. Lo relevante era la especial, ven ustedes, eso es algo que siempre se discute, ¿cuál era lo relevante de esos tipos penales? La especial gravedad y su aptitud para producir ganancias ilegales. Algo que siempre se cuestiona y vamos a verlo luego porque es la línea en cuestión incluso respecto a la configuración como delito previo
actualmente del tipo penal de fraude en la administración de personas jurídicas. Esto es la especial gravedad y su aptitud para producir ganancias ilegales. En el 2004, el tipo penal de lavado es modificado una vez más por la ley 28.355, limitándose a establecer unas agravantes concretas. Posteriormente, esa norma vuelve a ser modificada en el año 2007 mediante el decreto legislativo 986. Vayamos a primero, el decreto legislativo 1106 de abril de 2012. En el 2012 se promulgó este decreto legislativo 1106, denominado leyes de lucha eficaz, decían, contra el lavado de activos y otros delitos relacionados, pero vean ustedes ahora, a la minería ilegal y crimen organizado, que generaba cambios sustanciales, evidentemente, dentro de la normatividad, y el delito de lavado de activos, pues hacía hincapié en temas procesales, pero también en temas sustantivos que dotaban o tenían como propósito dotar de mayor eficacia la investigación del delito. Se adopta aquí la estructura típica de los actos de conversión y transferencia, así como los de ocultamiento y tenencia de la ley 27765, agregándole, hay que decirlo, algunas modificaciones. Por ejemplo, con respecto a la cláusula general sobre el delito fuente, la reformula en su artículo 10 y señala cualquier otro delito con capacidad de generar ganancias ilegales. Una de las adiciones que trajo es el reconocimiento del valor económico, precisamente del objeto material, como circunstancia modificatoria de responsabilidad penal. Ténganse en cuenta las agravantes con las suites en ese momento. Y finalmente, en el marco de la Ley 3056, que otorga las facultades de legislar al Poder Ejecutivo en materia de lavado de activos, terrorismo y financiamiento del terrorismo, mediante el decreto legislativo 1249, publicado en noviembre del 2016, se modificó el decreto legislativo 1106. Los artículos que fueron objeto de modificación fueron dos. El artículo 2 referido a los actos de ocultamiento y tenencia. El artículo 3 referido a transporte, traslado, ingreso, salida del territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. Y 10, la autonomía del delito y prueba indiciaria. Asimismo, este decreto legislativo 1106, evidentemente, y ustedes lo saben bien, ha sido posteriormente modificado por la ley 31178 de abril del año 2021 y el decreto ley 1352 de enero del 2017. Sin embargo, no se advierte cambio alguno sobre el tratamiento del objeto material y el acto criminal. Ese es el marco normativo nacional. Hemos visto el marco normativo internacional. Hemos visto también cuáles son las etapas o fases de este proceso previo, este proceso delito previo, como es denominado el delito de lavado de activos. Vamos a ver ahora entonces algunos pronunciamientos, algunas líneas matrices que nos puedan servir para entender este análisis ya dogmático y jurisprudencial de lavado de activos. ¿Ok? Este delito, obviamente, ya lo dijimos y creo que estamos para eso convocados el día de hoy, para eso Jurispe nos ha convocado, para poder analizar ese tipo penal, ha propiciado la adopción de distintos acuerdos plenarios a efectos de pretender uniformizar los criterios de interpretación tanto del bien jurídico que protege, su carácter autónomo respecto al delito previo, así como en torno a la problemática que pudiera existir práctica como la punibilidad de los denominados autolavados, la relevancia típica de las conductas neutrales, que hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso en discusión. De hecho, ya hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema en sentencias casatorias donde, pronunciándose respecto a estas conductas neutrales, ha declarado fundado estas casaciones y evidentemente ha dispuesto vía de sección de improcedencia de acción fundados, obviamente el archivo del sobreseimiento del caso. Importantes pronunciamientos de por sí decirlo. En este apartado vamos a desarrollar entonces las posturas que se han formulado en torno a estos problemas que hemos venido conversando, teniendo la estructura típica de lavado de activos. Primer tema a tener en consideración de lo que estamos hablando: la autonomía del delito de lavado de activos y el famoso delito fuente, ¿no? ¿Qué tanto de esto hay en este esquema dogmático y jurisprudencial? La autonomía, ustedes bien lo saben, del delito de lavado de activos, lo que establece es
que independientemente del delito previo que da origen a los bienes objeto de lavado, por lo que no se necesita aquí determinar, obviamente, de manera detallada de cuáles fueron las circunstancias típicas del delito previo para poder sancionar el delito de lavado de activos. La doctrina lo que denomina esto, como la hace conocer o como se hace referencia a esto, es autonomía procesal. Autonomía procesal. La ley lo que señala es estricta en establecer una autonomía procesal cuando señala que para su investigación y procesamiento no se requiere que la actividad previa o la actividad criminal que produjo el dinero, es decir, el delito fuente, haya sido determinada. Para la investigación y procesamiento. Vean ustedes estas dos cuestiones, luego no se entiende. La norma no hace referencia alguna a la posibilidad de sancionar sin probar el origen delictivo del bien objeto del delito. Y esto es muy claro, por ejemplo, entre otros, en establecerlo el profesor Raúl Pariona. El profesor Raúl Pariona es muy claro en esto cuando dice que la norma no hace referencia alguna a esta posibilidad de sancionar sin probar el origen delictivo del bien objeto del delito. Por eso hay que distinguir lo que dice esta autonomía procesal, que te pueda sentenciar o condenar sin antes haber tenido necesariamente haber probado el delito o el origen delictivo del bien objeto del delito de lavado. Son cuestiones totalmente distintas. Actualmente, este carácter autónomo se encuentra reconocido de manera expresa, de hecho, en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado a posterior por el Decreto Legislativo 1240, por la Ley, perdón, 1249, de noviembre del 16, cuando en el artículo 10 estableció, el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su, y ahí vino la modificación, ahora sí, por eso es importante tener este discurrir, investigación, procesamiento y sanción, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el delito, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de una condena. Con respecto a este delito fuente, el artículo 10, antes referido, que es lo que estamos mencionando, puede consistir entre otros en estos delitos. El delito de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, delitos tributarios, la extorsión, delitos aduaneros o cualquier otro. Vean ustedes, y aquí siempre en cualquier otros ingresan muchos y ahí viene la discusión, pero la norma es clara en señalar la relevancia de este cualquier otro. Dice, cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Se exceptúa expresamente del delito de receptación regulado, como ustedes saben, el artículo 194. Sin embargo, ya a nivel jurisprudencial, se originó en su momento el debate respecto a que cómo se debía interpretar el artículo 10 que estamos mencionando. En el año 2017, a propósito de este debate jurisprudencial, digamos, este desarrollo jurisprudencial que hemos tenido en consideración, se ratificaba la plena autonomía del delito de lavado de activos. Vamos a hacer un recuento histórico, para que se pueda entender esto. Con respecto al delito del delito previo, que daba origen a los bienes, efectos o ganancias que se pretende ingresar al circuito económico, brindándole una apariencia de legalidad. De hecho, ustedes tienen en consideración el acuerdo plenario número 3/2010, lo que establecía era el tipo penal, miren lo que decía en ese momento el acuerdo plenario 3/2010. El tipo penal de lavado de activos solo exige la determinación de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias que permitan, en atención a las circunstancias del caso concreto, la exclusión de otros posibles orígenes. No hace falta, apuntaba aquí, la demostración acabada de un acto delictivo específico con la plenitud de sus circunstancias ni de los concretos particulares
partícipes en el mismo. Lo contrario implicaría ni más ni menos a concebir este delito como un delito o como de imposible consecución. Es suficiente la certidumbre sobre su origen, conocimiento de la existencia de una infracción grave de manera general. Ha de constatarse, dijo en ese momento, en este artículo, perdón, en el Acuerdo Plenario 3/2010, el vínculo o conexión con actividades delictivas graves, las previstas en el artículo 6 de la ley, o con personas o grupos relacionados con la aplicación legal. El Acuerdo Plenario 7/2011, a posterior, lo que estableció fue que el lavado de activos es un delito que se expresa como un proceso, lo decíamos al inicio, como este delito proceso, o secuencia de actos o etapas que dogmáticamente adquieren autonomía típica, así como un desarrollo operativo y un momento consumativo diferente. Al respecto, lo que se suele señalar es que la realización sucesiva de actos de colocación, intercalación, integración, a los cuales la legislación penal vigente califica como conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de manera respectiva. De hecho, en esta línea, ustedes recuerdan también el famoso recurso de nulidad 4003/2011, en la cual la Corte Suprema anuló el auto que decidió no pasar a juicio en una investigación de lavado de activos teniendo como delito fuente el tráfico ilícito de drogas, a pesar del elevado caudal probatorio en contra de determinada persona. En ese momento lo que que estableció la Corte Suprema, en este caso fue lo siguiente, dijo, para el presente caso, sin entrar a analizar todos los tipos penales de lavado de activos, así como de los elementos configurativos de cada uno, es necesario precisar que se trata de un delito común y autónomo respecto a cualquier otro delito. En efecto, dijo la Corte Suprema aquí, la normatividad aplicable establece tipos penales de lavado de activos autónomos del delito previo o delito fuente, por lo que para su configuración, en este caso, para la que la investigación correspondiente no se requiere que estos estén sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria. Vean ustedes lo que digo en este momento. Estamos hablando de el año 2012, en este recurso de nulidad 4003/2011, Lima dijo. Por lo que para su investigación no se requiere que estos hubieran sido sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria, bastando para la existencia de lavado para la investigación, que se establezca una vinculación razonable entre los activos, materia de lavado, con el delito previo. En esa línea, o también refiriéndose en este antecedente jurisprudencial, debemos de tener en cuenta el recurso de nulidad 2868/2014 Lima, en el cual la Corte Suprema, que estableció aquí? Lo que estableció fue, refiriéndose al delito de lavado de activo, le otorgó determinadas características. Primero dijo, en principio es un delito común, pues puede cometerlo cualquier persona, incluso el autor o el partícipe del delito precedente. Esto último se asume en la opinión doctrinaria y mayoritaria, radica en el objetivo político criminal de la persecución de estos delitos. Y segundo, que también es calificado como un delito autónomo, de aquel a que se vinculan los activos objeto de la actividad específicamente tipificada en los artículos y normas que estaban indicados en el primer párrafo de la norma. Y en tercer lugar, que no requiere por ello que el delito de referencia haya sido objeto de enjuiciamiento previo y sanción penal. No se exige, siquiera dice una condena por la actividad delictiva antecedente, pues la sentencia absolutoria sobre el delito previo puede serlo por razones distintas a la inexistencia de la actividad delictiva. Piénsese, por ejemplo, si traemos a consideración esto último que dice la Corte Suprema en los casos, sí, pues que hubiera prescrito, ¿no? Pudiera entrar a discusión en este punto respecto a lo que dice la Corte Suprema. Ahora, ha habido un cierto apartamiento de la jurisprudencia desarrollada, si tenemos en consideración, porque siempre hay cambios, ¿no? Siempre hay cambios, así como las normas, también hay cambios en la línea jurisprudencial. La Casación 92/2017 Arequipa, por ejemplo, lo que estableció y de manera unilateral estableció como doctrina jurisprudencial vinculante en sus fundamentos jurídicos ciertas pautas, ¿no? En este pronunciamiento fue muy controvertido y muy debatido. La Sala Penal se pronunció sobre un recurso de casación que había sido interpuesto por un auto que había confirmado en su momento la resolución que había declarado infundada la excepción de improcedencia de acción
que tenía como delito fuente el fraude en la administración de personas jurídicas a nivel de investigación preparatoria. En este caso, lo que la Corte Suprema indicó fue que el texto inicial, aquí, el texto inicial y aplicable a los hechos del artículo 10 del decreto ley de 1106 implicaba que para la investigación o procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido previamente objeto de prueba o sentencia condenatoria. Con lo cual, es el propio texto de la norma el que deja en claro que la autonomía del delito de lavado de activos, en este caso, es tan solo una cuestión procesal. Esto es, para la investigación o procesamiento del lavado de activos no era necesario que, dijo la Corte Suprema en este pronunciamiento, que las actividades criminales que produjeron el delito, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, ¿no? Y que se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. Empero, de acuerdo con la interpretación, o una interpretación, se dijo en ese momento, a contrario sensu, para la condena de lavado, la prueba del delito fuente deberá estar acreditada, ya sea mediante prueba directa o indiciaria, la que deberá ser debidamente motivada en la respectiva sentencia. También, y otro aspecto no menor, y diríamos que llamó mucho el cuestionamiento, la crítica fue que el delito, se me indicó que el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, según este pronunciamiento, no podía ser considerado como un delito fuente en base al artículo 10 del decreto 1106. ¿Por qué? Decía, recuerdan cuando hablamos de esta capacidad, ¿no? Al que hacía referencia, u otros delitos, ¿no? Dice acá. Primero porque su penalidad es escasa, es decir, no menor de 1 ni mayor de 4. Segundo, se trata de un delito que nunca motivaría un requerimiento de prisión preventiva al no cumplir el segundo presupuesto referido a la prognosis de pena. Hoy en día ustedes saben que esto se modificó incluso y ahora no es 4, es 5 años en la prognosis. Y tercero, se enmarca en un grupo de delitos que se resolverán en sede de negociación procesal. Y cuarto, se agrupa dentro de los delitos con poca incidencia judicial. Entonces, finalmente lo que se estableció aquí como línea jurisprudencial fue, primero, el delito fuente sigue siendo un elemento normativo del tipo objetivo por lo cual se deberá probar para sancionar, para investigar y procesar, para sancionar el delito de lavado de activos. Segundo lugar, para incluir un determinado delito como delito fuente en la cláusula abierta o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, se tendrá en consideración los siguientes factores. Primero, dijo, la descripción del suceso fáctico ocurrido en un tiempo y lugar determinado, mencionando su presunto autor o partícipe. Segundo, el conocimiento, presunción de conocimiento del agente sobre dicho delito previo. Tercero, su capacidad para generar ganancias ilegales. Y cuarto, la gravedad del delito en atención a la pena combinada en el tipo penal correspondiente. Los mismos que serán materia de motivación cualificada, o bien conocida también entre nosotros como una motivación reforzada. ¿Por qué dijo eso? Lo dijo también el fundamento 56. De esta forma, se evitará la vulneración del principio de legalidad en su vertiente de lex certa. Ahora, vamos al siguiente, porque la discusión no quedó allí, ¿eh? Por eso es muy importante siempre atender esta evolución jurisprudencial, normativa, incluso los propios criterios de doctrina. Luego vino a posterior la sentencia casatoria 1/2017. 2017, y ya hablando sobre el tema de la ratificación de la autonomía del delito de lavado de activos, la cosa un tanto cambió. El profesor Prado Saldarriaga, que creo que es uno de los que más ha desarrollado esta temática dentro de nuestro país, sostuvo que estos criterios establecidos en la Casación 92/2017 PUNO contradecían de manera abierta la jurisprudencia que ya venía siendo consolidada por el Supremo Tribunal respecto del delito de lavado de activos, por lo que se generaron una extendida y espontánea reacción social, obviamente en base a este pronunciamiento. En lo esencial, se objetaron distintos puntos, impactos negativos, destacándose, o digamos, algunos. Primero, el impacto psicosocial que se manifestó como una preocupación, en este caso, cierto desconcierto que fue expuesto por determinadas instituciones a propósito. El impacto judicial que recayó obviamente respecto a la estabilidad y coherencia de la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, un impacto jurisprudencial que significó, según lo expuesto en ese momento, contradecir expresamente con indiscutible y poco solvente argumentación los preceptos, reglas y criterios que ya habían sido establecidos por la Corte, y un impacto legal
derivada de la interpretación, obviamente, los contenidos y naturaleza, alcances prácticos de las disposiciones contenidas en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 en esa línea. Esta situación lo que generó fue que en la sentencia plenaria casatoria, la 1/2017, a fin de determinar cuál era el alcance o la interpretación de este delito de lavado de activos, obteniendo 11 votos a favor por una ponencia presentada por los magistrados Prado Saldarriaga, Neira Flores y con la participación del magistrado San Martín Castro. En esta sentencia se expuso no otra cosa sino que el artículo 10 de este decreto legislativo 1106, reformado por el decreto legislativo 1249, sostiene la adopción político-criminal de otorgarle autonomía sustantiva, procesal y punitiva al delito de lavado de activos. Si bien el texto original del artículo 10 del decreto legislativo 1106 solo lo relaciona, dijo, la investigación y el procesamiento, el decreto ley 1249 lo complementa aquí, señalando que la autonomía deviene en la investigación, procesamiento y sanción, señalando aquí que la exposición de motivo siguiente, por otro lado, dijo, menciona el artículo 10 de esta norma, si bien se señala expresamente la autonomía del delito de lavado de activos, una interpretación literal de la norma puede llevar a concluir que dicha autonomía se circunscribe al ámbito de la investigación y procesamiento, más no al ámbito de la sanción. En consecuencia, se introduce la expresión sanción para calificar que la autonomía del lavado abarca los tres ámbitos: investigación, procesamiento y sanción. Entonces, lo que la Corte Suprema en este acuerdo plenario estableció es que no es posible rechazar o poner en duda la autonomía declarada del delito de lavado de activos en nuestro sistema penal. No cabe obstruir o evitar la investigación, juzgamiento y sanción de un delito de relevante significado político-criminal como el lavado de activos, colocando como condición necesaria y previa la identificación específica de la calidad, circunstancia, actores o destinos jurídicos que correspondan a los delitos precedentes que pudieron dar origen o de los cuales derivaron los bienes objeto de posteriores operaciones de colocación, intercalación o integración. Optar, se dijo en ese momento, por la forzada interpretación de esas características pudiera conllevar a vaciar de contenido el objetivo y utilidad político-criminal de este artículo 10, debilitando con ello el efecto preventivo general que hoy tiene la criminalización nacional o internacional de los delitos de lavado. Añadió aquí en este caso, en esta sentencia plenaria de la Corte Suprema, que una imputación por delito de lavado de activos y habilitar su procesamiento solo será necesario que se cumplan con determinados presupuestos. Primero, la identificación adecuada de una operación o transacción inusual o sospechosa, así como el incremento patrimonial anómalo e injustificado que hubiera realizado o posee el agente del delito. La descripción de tales, o segundo lugar, la descripción de tales hechos o condición económica, cuando menos a una de las conductas representativas del delito de lavado de activos que describen los artículos 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 1106 y sus respectivas modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo 1246. Tercer lugar, el señalamiento de los indicios contingentes o las señales de alerta pertinentes que permitían imputar un conocimiento o una inferencia razonada del autor o partícipe sobre el potencial origen ilícito de los delitos de objeto de conducta atribuida. Esto es que posibiliten vislumbrar razonablemente su calidad de productos o ganancias derivadas de la actividad criminal. Vamos hablando ahora del tema de la tipicidad objetiva, porque en verdad que tiempo no nos queda y esto es harto larguísimo. Cuando hablamos de tipicidad objetiva, uno de los primeros elementos que debemos de tener en consideración o al cual debemos reposar en el análisis es referido a los sujetos del delito. Dicho lo anterior, entonces, ¿quién sería el sujeto activo del delito de lavado de activos? Si estamos hablando que es un delito común, lo dijimos anteriormente, ya que no exige una cualificación especial de sujeto activo, entonces, por ende, cualquier persona puede desplegar las conductas típicas de lavado de activos. Ahora, como han habido modificaciones, habría que tener en cuenta lo siguiente. Las personas jurídicas podrían ser responsables por ejecutar actos de lavado de activos. Si nosotros recurrimos a la ley 30.424 de abril del 16, reformada ulteriormente en el año 2017 por el decreto legislativo 1352,
que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos contenidos precisamente en el 1105. Por tanto, la persona jurídica que se le pueda reprochar esto a través de sus órganos de representación o mediante personas que actúan por encargo de ella será responsable administrativamente, pudiendo imponerse las medidas, obviamente, de sanción estipuladas en la ley 30.424. Sobre esto, ya que estamos hablando del tema del sujeto activo, y una discusión que se dio estuvo muy fuerte en cuestionamiento hace 5 o 7 años aproximadamente, y ahí ha estado latente, es el tema del autolavado. ¿Es punible el autolavado? Es decir, surge la pregunta de si podrá ser considerado como autor del delito de lavado de activos aquella persona que ejecutó el delito previo que supuestamente ha generado los bienes ilícitos objeto del blanqueo. Esto es, puede ser autor del lavado de activos aquella persona que también se le imputa haber ejecutado el delito previo que generó los bienes objeto del blanqueo. Ese es el debate, ¿no? Al respecto, en el artículo 10 de Decreto Legislativo 06 indica que es posible este autolavado al afirmar que también podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto a investigación y juzgamiento por lavado de activos quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Por eso es que era importante tener en consideración esta secuencia histórica o cronológica de la regulación del delito de lavado de activos. En el Acuerdo Plenario 3/2010 se estableció que no habían impedimentos legales, de hecho, para considerar el autolavado como una conducta reprochable penalmente, y lo que estableció fue que en cuanto a la autoría del delito de lavado de activos, la Ley Penal Nacional no exige cualidades especiales en el sujeto activo. Se trata, dijo, de un típico delito común que puede ser realizado por cualquier persona. De hecho, la fórmula empleada hacía referencia ahí a que el legislador peruano había recurrido, es que no excluye de la condición potencial de autor a los implicados, autores o partícipes del delito que generó el capital ilícito, que es objeto de las posteriores operaciones de lavado. La clásica noción, enseñó en ese momento, del agotamiento no excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no es compatible con la aludida dinámica funcional o del modus operandi de tal ilícito. Eso lo dijo en el fundamento 14 de este acuerdo plenario a saber. Una posición reciente, y de hecho que estuvo de la mano en este sentido, es el recurso de nulidad dado en el número 328/2018, en la cual se estableció aquí que es indiferente que el autor del delito fuente o de procedente sea el mismo que realiza ulteriormente la conducta de lavado de activos maculados, pues la primera conducta en relación a la segunda es diferente y ambos tipos penales tutelan bienes jurídicos distintos o diversos, ¿no? Es lo que se dijo en este recurso de nulidad 329/2018. Ahora, ¿quién será el sujeto pasivo de este delito? El sujeto pasivo obviamente es el titular del bien jurídico protegido por la incriminación correspondiente, el cual es el afectado. Ustedes bien saben, ¿no? El afectado mediante su puesta en riesgo o lesión por el sujeto activo. En el delito de lavado de activos, desde luego, es el Estado quien es el titular de los bienes jurídicos diversos que se vulneran al ser este el garante de la protección del orden socioeconómico del correcto funcionamiento de la administración de justicia. En nuestro país, obviamente, representado por la Procuraduría. Vamos avanzando al bien jurídico protegido. Primer punto a tener en consideración, el lavado de activos como un delito uniofensivo. Algunas posturas aquí se han planteado, calificando al lavado de activos como un delito uniofensivo. Esto es, que solamente protege un bien jurídico. Así se tiene que este delito, se dice, afecta el orden socioeconómico de una sociedad, el orden financiero, la libre competencia, la administración de justicia e incluso algunos indican que también protege la salud pública debido a su relación cercana con el tráfico ilícito de drogas. Vamos a ver rápidamente esto. El orden económico de una sociedad en cuanto a este bien jurídico protegido se indica que comúnmente se asocia a la estabilidad o al régimen jurídico que regula esta actividad económica de un país o en términos generales al orden socioeconómico. Sin embargo, si bien es cierto aquí que los principales efectos de este delito se pueden, como dice del Carpio Delgado aquí,
Sin embargo, dice, si bien es cierto que los principales efectos del delito pueden distorsionar los indicadores y la estabilidad económica de un país, también lo es aquí que no siempre los procedimientos de blanqueo de capitales contradicen las formas o los límites de la regulación económica, financiera y tributaria fijada por los estados. La segunda cuestión, el segundo punto de lo que estamos viendo, es aquello que está establecido en el Acuerdo Plenario 3-2010. ¿Qué es lo que se dice en el Acuerdo Plenario 3-2010? Lo que dice es la administración de justicia, o hace referencia a la administración de justicia. Otro sector cada vez más minoritario de la doctrina y la legislación contemporánea se inclina por señalar que el lavado de activos como un delito atenta contra el bien jurídico correcto funcionamiento de la administración de justicia. Por lo general, también esta tendencia se respalda, desde luego, en la ubicación legislativa que tiene este tipo penal, este delito en su evidente similitud con formas convencionales de encubrimiento o de favorecimiento real. En tercer lugar, mejor dicho, pasando esto, ya nos queda cada vez menos tiempo, el lavado de activos como delito pluriofensivo. Ciertamente es que es un delito pluriofensivo que afecta diversos bienes jurídicos, de manera sucesiva o de manera simultánea, ¿no? De acuerdo a la fase determinada en la que se encuentra el circuito de lavado. Esto es las conductas de colocación, que tanto hemos hablado, colocación, integración, intercalación. El profesor Bramón Arias lo que sostiene es que el lavado es un delito pluriofensivo donde se lesionan varios bienes jurídicos. Si bien consideramos acá, dice él, que el delito de lavado de activos es un delito socioeconómico, por lo general en el fondo, el bien jurídico principal de protección es el de origen. En este caso, es lo que él, digamos, establece en este contexto es, por lo que en el fondo dice él, es el orden económico y dentro del mismo específicamente, o sea, la regulación normativa en ese momento, el tráfico ilícito de bienes que debe imperar en toda sociedad, lo cual se vería afectada con la circulación de bienes ilícitos. En esa línea, y el profesor Prado Saldarriaga, que como les dije antes, es uno de los que más ha desarrollado esta temática, determina que el bien jurídico protegido se debe realizar en una mirada funcional y operativa de este delito de lavado, referida a cada una de las etapas propias, vimos que es un delito proceso, esto es, una vez más, colocación, intercalación e integración. E indica además, en este caso, que este delito de lavado de activos no está orientado hacia la afectación de un bien jurídico exclusivo y determinado, ya que dicha infracción se presenta en la realidad como un proceso delictivo que según sus manifestaciones concretas va a perjudicar de modo simultáneo o paralelo distintos bienes jurídicos. Se trata en definitiva, dice el profesor Prado Saldarriaga, de un delito pluriofensivo que compromete a varios intereses jurídicamente relevantes, entre otros menciona como la eficacia de la administración de justicia, la transparencia del sistema financiero, la legitimidad de la actividad económica e incluso, en un plano sumamente inmediato, la incomodidad en la salud pública. ¿Okay? Lo propio se establece en el Acuerdo Plenario 3-2010, donde se estableció que resulta, pues, o haciendo mención a esta concepción, mucho más compatible con la dinámica y finalidad de los actos de lavado de activos, la presencia de una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo sucesivo durante etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. En ese contexto dinámico, es lo que estableció la Corte Suprema en ese momento, por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema financiero económico. En cambio, mencionó la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 3-2010, los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado. Y simultáneamente en todas estas etapas, el régimen internacional y nacional de prevención del lavado de activos resulta vulnerado en todas sus políticas y estrategias fundamentales. ¿Cuáles son las conductas típicas? ¿No? Tal como se señala en el Acuerdo Plenario 7-2011, en este caso, citando al profesor Prado Saldarriaga, obviamente se indica que el lavado de activos es un delito que se expresa, lo dijimos desde un inicio, como un proceso o secuencia de actos o etapas que dogmáticamente adquieren autonomía típica, así como un desarrollo operativo y un momento consumativo distinto. Vamos a ver el primero, a qué nos estamos refiriendo cuando lo que establece la norma en este sentido, y hace referencia primero
actos de conversión y transferencia. De acuerdo al artículo 1 del 1106, señala respecto a esta conducta que el que convierte o transfiere dinero, bienes o efectos cuya ganancia o origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 y con 120 a 150 días. Ciertamente, aquí el término convertir, eso es lo que está en cuestión, el primer punto, se define como mudar o volver una cosa a otra aquí. Como dice Pinto y Chavalier, ¿no? Dice, se define como mudar o volver una cosa a otra, es decir, se produce un proceso de sustitución. A su vez, la transferencia, recuerden que es convertir y transferir, la transferencia implica el traspaso de un derecho de una persona a otra, conservando su derecho, su identidad dentro del tipo. Quedan entonces incluidas las transferencias electrónicas de dinero de unas cuentas bancarias a otras. En la misma línea, los actos de conversión, desde luego, ya que estamos conversando de esto, involucran entonces todas las formas posibles de colocación o movilización primaria de dinero líquido. Incluso se pueden considerar aquí también dentro de ellos a la recolección de dinero sucio, siempre que la misma la ejecute el propio agente que tendrá a su cargo la operación de lavado. Incluso en este decreto legislativo 1106 se castigan los denominados actos de conversión de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Anteriormente también estaban recogidos en el artículo 1 de la ley 27765, y se dice que esta conducta se realiza cuando una cosa se vuelve en otra, lo que en el caso de lavado de activos implica que el bien originario de procedencia delictuosa se transfiera o se transforme, mejor dicho, en otro bien. No interesa si esta transformación es reversible o no, como lo dice Arangués Sánchez. En la doctrina penal se discute si la conversión de bienes de procedencia ilícita se refiere solamente a la transformación de un bien a otro o se incluye además la sustitución de bienes por otro. Hay que tener presente aquí que determinado sector de la doctrina se inclina por considerar, por ejemplo, que también debe abarcarse los actos de sustitución, como bien lo menciona Gómez Niesta en este caso, o Gálvez Villegas de nuestro país, mientras que otro sector se muestra reacio a tal ampliación como Blanco Cordero. De seguirse este segundo parecer, evidentemente, en todo caso, la sustitución de activos no quedaría al margen de lo punible, pues no hay ningún problema para que sea abarcado por actos de transferencia, en la medida que la sustitución de un bien por otro implica su previa transferencia. La conducta del que se sustituye los bienes puede ser englobado por la acción de transferir. En la materialización de las conductas de conversión de lavado se recurre con frecuencia a varias técnicas de estructuración y fraccionamiento, como el famoso caso de los pitufeos, con la finalidad de eludir los controles preventivos en este sentido. Por otro lado, los actos de transferencia buscan tipificar operaciones de lavado de activos posteriores a la etapa de colocación, que era lo que conversamos en un inicio. Es decir, todas aquellas que corresponden a la fase de intercalación o estratificación, donde el objetivo del agente es alejar los capitales o bienes convertidos de su origen ilícito de su primera transformación. Como señala Bauer y uno, ¿no? En la etapa de estratificación, dice, se trata de ocultar más el rastro que une los fondos de la actividad ilícita mediante la acumulación de una serie de complicadas transacciones financieras. Esas transacciones se deben disfrazar para fundirse con los ingentes cantidades de dinero de transacciones legítimas que se realizan a diario. Para ello se recurre entonces, como bien saben aquí, con frecuencia a distintas variantes de autopréstamos o las famosas doble facturación u cualquier otra técnica de certificación que entrañan la compra de artículos de elevado costo como de valores, automóviles, aviones, pasajes, que a veces registran a nombre de otras personas para no vincular directamente a la persona con estos fondos, ¿no? Se trata, pues, aquí
solo de transferencias bancarias, sino no se trata solamente de transferencias bancarias, habría que entenderlo de esta manera, sino de toda actividad de transformación sucesiva y continua de bienes como permutas, ventas, entre otras. De hecho, como dice el profesor Gálvez Villegas, ¿no? En el derecho penal, para este caso, lo importante es entender la utilización del término transferencia como traslado de bienes de una esfera jurídica a otra, al margen de si existe o no el cambio de titularidad o poder dominical. En este caso, lo que tiene que precisarse es que las llamadas transferencias, por ejemplo, las llamadas transferencias electrónicas realizadas entre entidades financieras o bancarias nacionales e internacionales, son las principales formas en que se pudiera, según Gálvez Villegas lo menciona, concretarse la acción típica. En esta línea, la conversión y la transferencia del objeto material con fines de lavado se realizan con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o ayudar, desde luego, a cualquier persona que participe en la comisión del delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Por ese motivo es que la conversión o la transferencia resulta para muchos autores el delito de lavado de dinero en estricto sentido, resultando las demás modalidades como formas que algunos la han denominado como formas especiales de encubrimiento, que en nuestro caso también constituyen el lavado de activos. En consecuencia, conforme a los dispositivos que hemos analizado, constituyen entonces supuestos típicos de conversión y transferencia todos los actos o negocios jurídicos de cualquier clase, aunque siempre transitorios, que involucren la traslación del dominio, la posesión o la tenencia de dinero, efectos u otra clase de bienes y ganancias de origen ilícito, sea que se realicen a título oneroso o gratuito. Vamos con la segunda. Los actos de ocultamiento y tenencia. En relación a esta modalidad, esta segunda modalidad, que no es menos importante, se indica que el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder, ¿qué cosa? Dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años, entre otras sanciones. Sobre esto, la casación 1958-2019 Arequipa lo que señala es que, aludiendo a actividades finales destinadas a conservar la apariencia de legitimidad que adquirieron los activos de origen ilícito merced a los actos realizados en las etapas anteriores, tornándose así en una expresión consumativa permanente. Estos actos a los que estamos haciendo referencia de ocultamiento y tenencia son conductas que tienen lugar una vez que los activos han adquirido una ficticia, y hay que entenderlo de esa manera, por favor, que han adquirido una ficticia apariencia de legalidad, la que fue gestada por los actos anteriores. ¿A cuáles? Conversión y transferencia. La ocultación de activos. Primero, la realización de determinadas acciones como vimos idóneas para esconder el cierto bien o activo de procedencia delictiva, y los actos de ocultación que, como saben, no se reconducen a las que llevan un ocultamiento físico, sino que incluyen también aquí, sobre todo los que implican un ocultamiento de carácter contable o jurídico, si lo pueden tener en consideración aquí. Esta modalidad de ocultamiento y de tenencia debe cumplir, y hay que tenerlo en cuenta así, 4 requisitos que ha definido la Corte Suprema a través de la Casación 1092-2021 Suprema. ¿Qué es lo que dice? Primero, que presupone la existencia de un delito precedente y contempla diversas modalidades de acción, puesto que incurre el mismo quien adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, mantiene en su poder bienes, efectos o ganancias. En segundo lugar, dice que debe mediar cierta vinculación entre el sujeto encubridor y el sujeto encubierto, siendo aquella vinculación la que permite advertir la concurrencia de dolo. Tercero, que exige conocimiento del delito precedente, no pudiéndose subsistir dicho conocimiento con la consideración de un deber de saber o una presunción. Y cuarto, que la concurrencia del dolo se establece a partir de previa idónea respecto de la pretensión del agente a dificultar la acción de la justicia. De otro lado, la Casación 1956-2019 lo que estableció fue que los actos de ocultamiento y de tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado, configurándose así el delito de resultado.
Por ello, si es que hacemos mención a cada uno de estos verbos que dice adquirir, actos obviamente de compra, de obtención, siempre onerosa, entiéndase de esa manera, de propiedades, de dominio de bienes o fondos ya lavados que cuentan con apariencia de legitimidad que corresponde a esa etapa de integración, o con el empleo de capitales también lavados, también es posible incluir aquí, si quiere, ciertas modalidades de permuta. El utilizar, que involucra toda forma de uso directo o indirecto de los bienes de lavado. El agente aquí va a usufructuar el bien objeto de dominio propiedad correspondiente a un tercero. El guardar, que implica todo acto externo dirigido o a brindar protección física a los activos legitimados. Es decir, el autor del delito crea o provee condiciones materiales adecuadas para la conservación de la calidad y cantidad de bienes. Administrar, esto es, el verbo administrar trata de actos de gestión o conducción de activos ya lavados. Es decir, estamos ante evidentes actos de tenencia. La gente aquí dirige, gerencia formalmente ese destino de los bienes, pero no tiene el dominio sobre los mismos. Custodia. Son estos actos de vigilancia sobre los bienes que sí pueden encontrarse ocultos. Se trata, como nota Salazar Sánchez, de prácticas de resguardo y tutela sobre los bienes, ganancias o efectos. La gente aquí no ejerce sobre ellos dominio ni posesión. Sin embargo, sus actos de custodia pueden estar funcionalmente orientados a preservar materialmente el goce de tales derechos para terceros. Recibir, el término recibir en este caso por su parte supone un acto de transmisión de activos que el receptor incorpora a su tenencia física. La razón de la entrega de bienes lavados, en este caso al receptor, puede basarse en un acto de cesión de dominio o disfrute gratuito con la donación o de préstamo de uso o arriendo. 7, la recepción, o recibir. Este acto una tenencia transitoria o permanente de los bienes. Es posible que sobre los bienes recibidos el agente ejecute posteriormente acciones de ocultamiento que remita bienes recibidos a un nuevo receptor, ¿no? Ocultar, es decir, todo acto que suponga aquí esconder físicamente los bienes de lavado, dificultando, ¿qué cosa? Se entiende que dificultando su hallazgo o identificación. Y finalmente mantener, es decir, conservar dentro de su dominio en buen estado el objeto material. Es decir, mantener en su poder es una clara alusión aquí a la tenencia o posesión de los bienes reciclados y que el agente ejecute de manera abierta. En conclusión, en estos actos de encubrimiento, esto es la adquisición, la custodia, la recepción y todo lo que hemos visto u otros provenientes o derivados de algún ilícito penal que genere ganancias ilegales, el sujeto activo puede comprar, recibir en donación, actuar como depositario o puede esconder efectos o ganancias de origen ilícito, tal como señala incluso el profesor Prado Saldarriaga, quien ejecute cualquiera de los comportamientos previstos en el tipo debe ser ajeno a los actos que dieron origen a los productos ilegales. Cabe señalar aquí una cuestión no menor y es que para la tipicidad del delito basará con que el sujeto activo realice cuando menos uno de los tantos comportamientos a los que hemos mencionado y por tanto, si bien todas estas conductas se conectan con una misma finalidad delictiva, la ley les conceda autonomía, entiéndase, autonomía operativa, a la vez que lo coloque en una posición de plena alternatividad para la realización típica. Ahora, aquí también, no obstante, es de tener en cuenta que conforme a las tipologías conocidas en el lavado de activos, es común que en la etapa de integración el agente se vea relacionado con más de una de las opciones de ocultamiento y tenencia que han sido descritas, lo que según los casos y conforme a nuestra legislación, obviamente, podrá dar lugar a un delito continuado o supuesto concurso real homogéneo de delitos. De ocurrir ello, evidentemente, como ustedes saben, debe aplicarse las reglas propias contenidas en los artículos 49 y 50 del Código Penal referidas a la determinación de la pena. Vayamos al siguiente. Actos de transporte y traslado de dinero en efectivo, títulos, valores al portador. Y claro, el artículo 3 del 1106 lo que establece es que el que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo, instrumentos financieros negociables emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía presumir
con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace entrega o salir del país consigo por cualquier medio de tales bienes, cuyo origen conoce o debía presumir con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 8 ni mayor de 15. Estas conductas pueden realizarse indistintamente aquí con durante las etapas de colocación, intercalación e integración. Por tanto, el agente aquí puede ejecutarlas con activos en proceso de lavado o que ya se encuentren bajo una apariencia de legitimidad. El objetivo, por razones específicas del transporte, son intrascendentes para que la conducta adquiera tal tipicidad, ¿no? Como dice el profesor Saldarriaga, por la condición específica de esta modalidad del delito de lavado de activos, su objeto de acción debe ser exclusivamente dinero o instrumentos financieros negociables emitidos al portador. Sin embargo, pueden tratarse aquí de numerario nacional o extranjero. En esta línea, entonces, debemos indicar que para la tipicidad del delito se requiere la concurrencia secuencial de estos elementos. Primero, el objeto material del dinero, del delito, dinero o títulos valores de origen ilícito. Segundo, el sujeto conoce o debía presumir el origen ilícito del dinero o títulos valores. Tercero, los actos de transporte o traslado dentro del territorio nacional e ingreso o salida del país de dinero o títulos valores de origen ilícito realizados por los sujetos que conoce o debía presumir el mencionado origen ilícito. Cuarto, la finalidad de evitar la identificación de origen, incautación o decomiso del dinero o títulos valores de origen ilícito por parte del sujeto que realiza los actos de transporte o traslado del territorio nacional, ingreso o salida del país, y finalmente el dolo. Estos son los elementos que deben concurrir de carácter secuencial. Implícitamente, lo que el legislador con esta modalidad típica de hacer ingresar alude a un acto de importación o de ingreso de los activos objeto del delito al país. El ingreso de las divisas o de los títulos valores designados pueden materializarse por vías formales o por actos de ocultamiento, es decir, puede desarrollarse dentro de un procedimiento de control aduanero o a través de prácticas de contrabando. Y el hacer salir se trata de un acto de extracción formal o ilegal de dinero o instrumentos financieros negociables emitidos al portador del territorio nacional. También son comprendidos en este delito los activos de tales características que circulan en el territorio nacional hasta superar la frontera. Respecto a este tipo de modalidad, lo que hay que indicar aquí es que solo puede realizar las conductas o se pueden realizar las conductas que están preestablecidas en ley. Quien conoce o debía presumir el origen ilícito del dinero o títulos valores, tal como a simple vista se desprende del propio tipo penal. La cláusula, y eso hay que tenerlo en cuenta, esta cláusula de conoce el origen ilícito del dinero o títulos valores es clara. Sin embargo, la referida a quien debía presumir el origen ilícito del dinero o los títulos valores requiere que precisemos esta referida al agente, quien, dadas las circunstancias que rodean tal hecho, está en posición de presumir el origen delictivo de los ilícitos, ¿no? Como ustedes saben, y lo precisa en esa línea el profesor Tomás Gálvez Villegas, refiriéndose a ese tema, el mencionado agente, dada esta condición, dice él, tiende el deber de indagar más sobre el origen de los activos a efectos de tomar un real conocimiento, y que al no hacerlo estaría manteniéndose deliberadamente en la ignorancia. Y claro, los supuestos de ignorancia deliberada, según refiere, son considerados como casos de dolo eventual. Con relación a su tipicidad subjetiva, de esto del 1, 2 y 3 del decreto legislativo 1106, son delitos dolosos. Por consiguiente, aquí el sujeto activo debe ejecutar las operaciones y los actos de lavado de activos de manera consciente y voluntaria. Respecto al origen ilícito de los bienes objeto del delito, el dolo con el cual actúa el agente puede ser directo o conforme se ha venido desarrollando en la doctrina eventual. Y a estas acciones se refiere lo señalado por el autor del delito del conoce o él debía presumir. Por tanto, al realizar la conversión, la transferencia, el ocultamiento, la tenencia, el transporte, el traslado y el ingreso, el egreso del país de dinero o bienes ilegales, el sujeto activo conoce o debía presumir que estos tenían o tienen, mejor dicho, un origen ilícito. Así la ley exige que cuando al menos el agente haya debido inferir
de las circunstancias concretas del caso que las operaciones que realiza o en las que se ve involucrado se ejecutan con el producto, con las ganancias de actividades criminales. Sin embargo, no es exigencia aquí para la tipicidad subjetiva del lavado, según algunos autores, que la gente conozca en qué delito precedente de manera específica y concreta aquellos productos o ganancias se originaron, ni tampoco cuándo habría sido cometido esto, ni mucho menos quiénes supuestamente habrían intervenido en su realización. Igualmente, tratándose de actos finales de ocultamiento aquí y tenencia, no sería exigible, según algunos autores, que su autor conozca o sospeche de las acciones o autores que posibilitaron con anterioridad la conversión o transferencia de activos involucrados. La casación incluso de 617, para ir cerrando este punto antes de ingresar al objeto material y con eso cerrar la clase, estableció que la 617-2021 nacional estableció que desde el principio de legalidad penal en estricto corresponde analizar las conductas atribuidas a los imputados y si pueden subsumirse en los tipos penales correspondientes. Es irrelevante, mencionaron en ese momento, que el ciclo completo del fenómeno criminal se cumpla para poder calificar un hecho específico como delito de lavado de activos. Y que así las cosas, es posible identificar las características de este delito que es un delito autónomo, extra, es decir, sobre el delito base, persecutor o precedente, y ad intra, es decir, respecto a cada modalidad típica, de modo que el tipo penal no exige que concurran todas las modalidades, constituye un proceso, es decir, lo dijimos al inicio, una secuencia operativa de hechos cuya valoración jurídico-penal ha dado lugar a que legislativamente cada acto tenga autonomía, y se señalaba además que a efectos de la subsunción y punibilidad no es imprescindible que se realice la secuencia delictiva en su totalidad, por lo que basta con que se ejecute una de las modalidades típicas para que se haya configurado plenamente el delito de lavado de activos. ¿Cuál es el objeto material de este delito? Es el bien, el dinero, el capital o en general el valor, en este caso, de relevancia económica sobre el cual recae la acción del sujeto activo. Para legislación nacional, constituyen objetos materiales de este delito de lavado de activos, dice el dinero, bienes, objetos, o efectos o ganancias cuyo origen ilícito el agente conoce o puede presumir, ¿no? Entonces eso es algo importante que hay que tener en consideración. Dijimos, dinero, no vamos a entrar a ver cada uno de ellos para agilizar esto, ya ustedes bien saben los conceptos. Por efecto, sí me voy a detener un poco aquí, porque hay una confusión, que para entender el significado aquí de efectos debemos primero explicar qué entendemos por caudal, ¿no? Dice, se trata del patrimonio de un conjunto aquí de bienes, especialmente dinero en cantidad, como dice Portocarrero Hidalgo, en que en cambio el término efecto debe entenderse en un sentido más puntual, más concreto, más específico, es decir, valores en papel, documento o título mercantil en general, que se refiere a todo aquello que tenga contenido de carácter económico y que sea negociable. Por ganancias, podemos señalar que es el beneficio que se obtiene con la realización de este tipo penal, que también es susceptible de ser objeto material del delito de lavado de activos, siendo además el supuesto, sin duda alguna, más frecuente desde el punto de vista criminológico. Los títulos valores, ya tenemos en consideración eso, pero hay un punto final que hay que tener en cuenta: la relevancia penal de los negocios estándar o las denominadas conductas neutrales, los criterios de provisión de regreso. Voy a cerrar con eso porque en verdad es uno de los puntos que, digamos, últimamente la Corte Suprema en la línea jurisprudencial más está ingresando, más allá de las críticas, que como siempre van a haber críticas, desde luego, cada vez que hay un desarrollo, una nueva línea jurisprudencial o una línea jurisprudencial en concreto. Este tema de los negocios estándar, ¿no? Que siempre, o las denominadas conductas neutrales, ¿no? En especial, aquí obviamente hay que evaluarlas con detenimiento, esta situación de algunos profesionales, y estamos refiriéndonos obviamente a los contadores, a los notarios, a los abogados, que pueden brindar sus servicios profesionales a determinadas personas que pueden ser inmiscuidas en procesos luego por lavado de activos o cualquier otro delito, personas cuya solvencia económica pudiera haber resultado dudosa o de dudosa procedencia o de dudoso origen, ¿no? Como señalamos anteriormente, claro, la discusión dentro de la doctrina especializada, hay una zona gris, por así decirlo, entre las operaciones de lavado de
activos y las conductas socialmente adecuadas o inocuas, en las que corresponde a los denominados estos negocios estándar a los cuales estamos haciendo referencia en este momento. Esto es, a los servicios regulares que se ofrecen abiertamente a todas las personas. En esta categoría, por ejemplo, están comprendidas diversas categorías en los vendedores y suministros cotidianos, hasta los servicios profesionales, servicios técnicos, sin número de servicios. Negocios estándar, evidentemente. El problema que se plantea, pues, en torno a decidir la relevancia penal o de brindar tales servicios a personas que se pudiera conocer o se sospecha de que estarían vinculadas con actividades ilícitas y de las cuales pueden provenir recursos económicos que son utilizados para pagar esta contraprestación por el servicio, precio u honorarios por el servicio brindado, ¿no? Entonces, hay este punto de cuestión, hay este cuestionamiento que ciertamente, claro, es un tema latente hoy en día en todo este desarrollo al cual estamos haciendo mención del tipo penal de lavado de activos. Ragués y Vallés sobre esto, y es uno de los que más ha apuntalado, y en verdad los invito siempre a leer cada uno de sus textos, pues, muy bueno. Él dice, la solución no parece, sin embargo, tan evidente cuando la aportación de un sujeto a la actividad de lavado consiste en la mera prestación de los servicios propios de su profesión. Es decir, en la realización de aquellas actividades que en principio se ofrecen a cualquier cliente que las solicite, negocios o conductas estándar. La duda, dice él, sobre si estas actividades son objetivamente idóneas para integrar el tipo de lavado de activos se extienden incluso a aquellos supuestos en los que el autor conoce o sospecha que los bienes con los que será retribuido provienen de la previa comisión de un delito grave. En ese caso, la Corte Suprema, recuerdan ustedes en el Acuerdo Plenario 3/2010, en el Fundamento 24, lo que señaló fue que conforme a la doctrina especializada, cabe, dijo, declarar la atipicidad o la justificación de los casos representativos de negocios estándar o conductas neutrales, dijo, ¿no? En principio, porque se trataría de conductas lícitas en tanto realizan un acto predeterminado por ley o en cumplimiento de deberes especiales ligados a la profesión. Por ejemplo, Vidales Rodríguez, analizando la situación de los abogados, afirmaba que la conducta de estos profesionales estaría justificada solamente cuando se limite, obviamente, a la realización de actos propios y compatibles con una defensa penal técnica. En cambio, si ella se expresa en una asesoría antijurídica que convoca a realizar transferencias dirigidas a evitar la detección de bienes ilícitos, se constituirá siempre un acto de complicidad en los actos de lavado de activos. Y miren lo que se mencionó en ese momento, citando a Vidales Rodríguez. La conducta de estos sujetos puede ser considerada de cooperación necesaria o cuando menos de complicidad, aunque es discutible que quede amparada por esta causa de justificación, ya que el ejercicio legítimo de su profesión no puede consistir en la comisión de un delito de legitimación de capitales. Para otros juristas, en este caso, la conducta del abogado, por ejemplo, que realiza la defensa y recibe los honorarios, o sea, el contador, con dinero presuntamente ilegal, también pudiera resultar atípica por ser adecuada socialmente y no generar contra ella un grado de riesgo no permitido para el bien jurídico tutelado. Autores nacionales en esta línea, como por ejemplo el profesor Tomás Gálvez Villegas, comparten esta posición. Aquí dice, no se debe incurrir en el error de pensar que cualquier servicio de asesoría jurídica remunerado que debió brindar a terceros se encontraría involucrado en la configuración de un delito previo, tráfico ilícito de drogas, que pudiera dar lugar al delito de lavado de activos, pues es un acto de vida cotidiana que se mantiene dentro de lo socialmente adecuado y no supera ningún riesgo permitido y que corresponde justamente a un trabajo o a un servicio profesional y que no puede generar responsabilidad penal alguna. En esa línea, por ejemplo, Bramón Arias lo que dice en el aspecto doloso, normalmente se asume como punto a tener en cuenta si la actividad realizada por el sujeto está dentro de una actividad cotidiana, supuesto en el cual no se configura el tipo penal. Incluso en el recurso de nulidad 33/2014, recuerdan ustedes, se dijo, en una conducta que ha contribuido causalmente a un acto de colocación, ensombrecimiento o reintegración de capitales de origen delictivo, no podrá ser considerada típica si se trata de una conducta neutral, es decir, a la que no cabe imputar
aquí objetivamente, el sentido objetivo de ser un acto de lavado de activos. Ahora, también tenemos el tema ya en casos específicos, como por ejemplo la casación 1307-2019 nacional respecto a la aplicación del principio de confianza en los casos de lavado de activos. En este caso que les estoy mencionando, la casación 1307-2019, la Corte se pronunció respecto a una casación que interpuso una investigada en contra de un auto de segunda instancia que había declarado improcedente una sección de improcedencia de acción que se le seguía por lavado de activos, ¿no? Lo que se le imputaba, pues siempre es bueno tener el contexto de este caso, se le imputaba a esta persona haber trasladado dinero ilícito a otras cuentas bancarias mediante cheques de gerencia, dinero que fue transferido por su esposo proveniente de delitos, supuestamente según la tesis fiscal de la Comisión de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Mediante estos actos, según la Fiscalía, la imputada habría ejecutado actos de conversión y ocultamiento configurándose así el delito de lavado de activos. Sin embargo, lo que la Corte Suprema, aplicando el principio de confianza en esta casación que les estoy mencionando, indicó: la competencia por el riesgo prohibido no necesariamente debe corresponder al titular del ámbito de organización del que se deriva fácticamente el riesgo prohibido, la imputada, ¿no? Sino que puede caer también sobre terceros, en este caso respecto a su esposo, quien fue el que, según los cargos, es decir, según la tesis del Ministerio Público, habría sido quien habría efectuado las maniobras delictivas para poder obtener los activos que transfirió a la primera persona. Tratándose del principio de confianza, dijo la Corte Suprema en este caso el lavado de activos, como el desarrollo de sucesos depende de otras personas y se trata de una exigencia normativa, presupuesto de su aplicación, se ha de establecer si se mantiene confianza del tercero o si ésta decae. Y vean ustedes el razonamiento de aplicación del principio de confianza en el caso puntual. Para determinar esta confianza de la recurrente con respecto a su esposo, la Corte Suprema valoró los siguientes hechos. Primero, el esposo había sido quien preparó previamente la situación concreta, es decir, la obtención de los activos ilícitos, según la tesis del fiscal, que se le reputaban como maculados. Segundo, la investigada no había realizado actividades comerciales con su esposo ni había tenido injerencia en el comportamiento que éste se desplegó con la obtención de los activos calificados como maculados. Y tercero, no se afirmó que en las relaciones entre ambos imputados, la segunda había realizado conductas que supuestamente hubieran permitido a la primera poner en tela de juicio la confianza de ella sobre la conformidad de derecho al comportamiento de su esposo. Dicho esos criterios, entonces la Corte Suprema, en un pronunciamiento que para mí es muy importante, dijo sobre esto: la inculpación formulada por la Fiscalía señala que el esposo, dice, de la procesada es el impugnante. Segundo, que la entrega de los activos cuestionados se realizó utilizando el sistema financiero. Tercero, que la circulación de los mismos por parte de la esposa se concretó a nombre de ella y en el ámbito bancario nacional. Es de destacar, y ahí vino, igualmente, uno, que entre ambos imputados son esposos. Segundo, que la recurrente no realizaba actividades comerciales con su esposo ni tuvo injerencia en el comportamiento que se desplegó para la obtención de los activos calificados como maculados. Nada en contra de lo que exponía la disposición. Tercero, fundamentalmente, no se incorporó expresamente como una circunstancia relevante del caso, es decir, no se afirmó que en las relaciones entre ambos imputados, aquí el segundo realizó conductas que objetivamente permitieran a la primera poner en tela de juicio la confianza de ella sobre la conformidad de derecho de su comportamiento de su esposo. El principio de confianza, entonces, concluyó la Corte Suprema, es plenamente aplicable. No se presenta la imputación objetiva del delito de lavado de activos respecto de la encausada, que era la esposa. En similar criterio, en la casación 86-2021 de 2021, la Corte Suprema también resolvió en un caso similar y estableció ahora respecto de un hijo que también en base al principio de confianza, en un caso de lavado de activos, porque el padre le había comprado 2 vehículos, siendo representante legal de la empresa, entonces resulta aplicable. Y finalmente la casación 1092-2021, la Corte Suprema resolviendo también un recurso de casación en contra de un acto que había confirmado infundada una sección de improcedencia de acción por el delito de lavado de activos, teniendo como delito fuente el delito de corrupción de funcionarios, el cual también se había atribuido bajo esta concepción de relación de esposos, que a esta persona se le atribuía haber adquirido un inmueble bajo el régimen de sociedades gananciales, constituyendo una hipoteca en el banco en ese momento de 21 años. Sin embargo, a posterior el imputado, el esposo, le había transferido determinada cantidad de dinero con la cual el investigado había pagado la hipoteca. Igualmente, la Corte Suprema determinó en este caso el tema de la
atipicidad teniendo en cuenta el principio de confianza. Hay un tema puntual en el tema de la comisión, y ya antes de terminar las 2 horas, comisión exclusiva sobre la tipicidad subjetiva, ¿no? En los delitos contenidos en el decreto legislativo 1106, ¿no? Digamos en los artículos 1, 2 y 3, son exclusivamente dolosos. Por consiguiente, el sujeto activo allí debe ejecutar las operaciones y los actos de lavado de manera consciente, involuntaria. En estos casos, el delito de lavado es un delito sancionado a título de dolo, por lo que resulta necesario aquí que el autor conozca la realización de los elementos del tipo penal del lavado de activos. Uno de estos es el origen penalmente ilícito de los activos. Aquí es evidente que no se requiere un conocimiento específico sobre las particularidades del delito previo, ni sobre su exacta calificación jurídico-penal, bastando un nivel de conocimiento que permita deducir que los activos provienen, en este caso, de actividad penalmente relevante. Ahora, la prueba sobre el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto de lavado de activos será normalmente, o por lo general, la prueba indiciaria. No es habitual respecto a la existencia de prueba directa. La práctica, digamos, nos ha llevado a ese análisis a que se suele dar mayormente a través de las pruebas indiciarias. En esta clase de actividades delictivas, muy propias, digamos, dentro de un contexto de imputación por criminalidad organizada, la prueba indiciaria es la que se considera idónea y útil para poder suplir las carencias que pudiera presentarse en determinado caso concreto la obtención de prueba directa. El conocimiento a título de dolo directo o dolo eventual puede inferirse de los indicios, en ese caso recurrentes, dependiendo, hay que ser sinceros en esto, en cada caso en concreto. De hecho, si ustedes tienen en cuenta el artículo 3.3 de la Convención de Viena, establece que el conocimiento, la intención o la finalidad requerida podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Sin embargo, no bastarán, dice, las simples sospechas, recelos o dudas sobre la procedencia del dinero, bienes, efectos o ganancias, sino que será precisa la certeza respecto del origen ilícito en este contexto. Desde luego, hay que tener en cuenta, y siempre surge esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se imputa el conocimiento del origen ilícito de los bienes objeto de lavado? Como ya le hemos indicado anteriormente, el delito de lavado es de comisión exclusivamente dolosa, ¿no? No cabría la posibilidad de una configuración de carácter imprudente o culposo. Sin embargo, ¿cómo se imputa el dolo en el delito de lavado de activos, o con mayor precisión, cómo se imputa el sujeto activo conocía el origen ilícito de los bienes objeto de lavado? Aquí, ¿no? La Corte Suprema ha dado respuesta en esto en la casación 1055-2018 nacional, en la cual resuelve el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría, y lo que ha indicado aquí es que el dolo se imputa a través de los elementos externos de la forma y circunstancias de la actuación de los agentes delictivos y según las máximas de la experiencia. Hay mucho por hablar, nos queda en verdad, ya será para otra clase, Marcelo, porque es bastante la malla sobre ese tipo penal. Consumación y tentativa nos quedaría para otra clase, la penalidad, porque hay un montón que hay que ver sobre circunstancias agravantes, las circunstancias atenuantes, y en verdad espero que sobre las medidas de coerción real, si ya vamos a los aspectos procesales, nos hemos detenido tan solo en los aspectos sustantivos, que creo que es lo que por lo general ingresa el tema de discusión. En el tema procesal hay un sinnúmero de cuestiones que debemos de tener en cuenta. Igual dejamos con Marcelo y Yurispe toda la presentación donde tenemos, y yo quedaría encantada para otra sesión en poder continuar, porque en verdad creo que nos hemos quedado, nos falta el tema procesal. Debemos tener una segunda sesión donde hablemos sobre los temas procesales referidos a los delitos de lavado de activos. Ingresaríamos a las medidas cautelares reales, a las medidas cautelares personales, a los mecanismos de búsqueda de prueba, y yo creo que tenemos por ahí todavía otro capítulo muy importante, pero quería hoy día, y disculpen si la última parte corrí, pero es que es tan rico el tema de lavado de activos en los fundamentos sustantivos,
Y yo quedaría atenta, Marcelo, si luego más adelante tenemos otra sesión donde complementemos la sesión con los problemas procesales o quizás una sesión solo preguntas-respuestas, porque ya son a las 7. Yo tengo otra Por presentación, supuesto que sí, pero doctora. Sí. ahí está, No, excelente, doctora. Winnie, te van a Nos pasar, Marcelo comprometemos. tiene la presentación, entiendo que él ya se encarga de ver todo eso, ¿no? Ya ahí sí desconozco mayormente, Sí, ya Marcelito se va a encargar de eso y yo encantada, Marcelo, para continuar en una segunda sesión, aspectos procesales problemáticos, que ahí hay muchísimo todavía por seguir conversando, así que les agradezco mucho y nada, yo creo depende si tenemos Donny, te sugiero que puedas revisar, sabes que a mí me gustan mucho los textos del profesor Percy García Cabero, el profesor Raúl Pariona, Cordero Blanco es un buen libro español sobre el tema del lavado de activos y lavado de capitales, te lo sugiero mucho, lo puedes encontrar en muchas librerías nacionales, así que es muy básico, muy simple, igual hacemos algunas referencias aquí. Y nada, quizás con Marcelo puedo enviarles algún material en digital de algunas lecturas que podemos tener y ahí él comparte con todos ustedes algunos links de lecturas básicas que me estaban preguntando para que los puedan revisar, analizar, pero tengan en cuenta siempre algo, ¿no? En los temas sustantivos como en los procesales, sin cualquier otro, siempre tener en cuenta la normatividad, ¿no? Por eso quise empezar con este desarrollo cronológico, porque yo misma tengo casos en los cuales tengo que estar echando, bueno, ¿qué ley es aplicable? Porque cambian los componentes, cambia la estructura del tipo, hay que tener en cuenta determinados factores, ¿no? No solamente el tiempo es importante para la prescripción, no, también para la configuración de la ley penal aplicable en el tiempo. Así que, Marcelo, muchísimas gracias doctora, para sí. todos, así Con que quedo usted, atenta para doctora, para finalizar más bien. clase 2 problemas procesales, que me quedó pendiente el día de hoy.